Ese día me tocó cargar varias toneladas de fruta en Gómez Palacio. Iba con destino a Mazatlán con un margen apretado de tiempo, como siempre. Decidí tomarla libre porque, aunque es más complicada que la autopista, me ahorraba dinero en casetas y el patrón siempre agradecía cualquier reducción de costos. Además, siempre he tenido un cierto gusto por los paisajes de esa carretera. La sierra tiene algo especial, algo que me hace sentir pequeño y a la vez conectado con algo más grande. El problema fue que todo empezó a ir mal antes de llegar siquiera a la mitad del recorrido. A eso de las 7 de la noche, cuando el sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, noté que el motor estaba empezando a fallar. Era un traqueteo sutil al principio, como si algo estuviera desajustado, pero con cada kilómetro que avanzaba, el ruido se hacía más notorio. Sabía que si lo ignoraba, corría el riesgo de quedarme varado en plena sierra. Así que decidí detenerme en un pequeño descanso a un lado de la carretera, donde los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Recuerdo que estacioné el camión lo más pegado al acotamiento y bajé con mi linterna en mano. El aire era frío, típico de la sierra al anochecer, y la única compañía que tenía era el sonido de los grillos y el crujir de las ramas con el viento. Abrí el cofre y empecé a revisar lo que podía estar causando el problema. Estaba concentrado, revisando mangueras y conexiones, cuando sentí algo extraño. Fue como si alguien hubiera pasado detrás de mí. Sentí un ligero tirón en el cabello, pero lo ignoré, pensando que era mi imaginación, o quizás alguna rama baja que había rozado sin darme cuenta. Seguí revisando, encorvado sobre el motor, hasta que de repente algo me jaló el cabello con tanta fuerza que casi caigo hacia atrás. ¡Qué chingados!, grité mientras daba un salto y volteaba bruscamente. Mi linterna iluminó los árboles, las sombras bailaban con el movimiento de la luz, pero no había nadie, absolutamente nadie. El cuero cabelludo me ardía, como si alguien me hubiera rasguñado. Me pasé la mano por la cabeza y sentí un leve ardor, pero no estaba sangrando. Respiré hondo y traté de calmarme. Pensé que tal vez me había autosugestionado con el ambiente solitario de la sierra. Me repetí que no era más que cansancio, que el trabajo y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, justo cuando me giré para seguir revisando, vi algo con el rabillo del ojo. Una sombra. No estoy hablando de un juego de luces. Era una figura oscura que desapareció entre los árboles, moviéndose rápido, casi como si se deslizara. Me quedé congelado por unos segundos. Sabía que en esa zona no era raro encontrar animales salvajes. Podría haber sido un coyote o quizás algún otro animal que no alcancé a distinguir. Pero había algo que no encajaba. Esa sombra, esa forma no era de ningún animal que yo conociera. Intenté convencerme de que no había visto nada y, decidido a salir de ahí lo más pronto posible, terminé de revisar el motor. Encontré una manguera que estaba floja, la ajusté como pude y regresé al asiento del conductor. Encendí el camión y seguí mi camino, tratando de ignorar lo que había pasado. Pero conforme avanzaba, la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Me sentía observado. Es difícil explicar esa sensación, pero si alguna vez la has tenido, sabes de lo que hablo. Es como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en ti, siguiéndote a cada movimiento. La carretera se hizo cada vez más oscura. A ambos lados del camino, los árboles formaban un túnel natural que apenas dejaba ver el cielo estrellado. Encendí la radio para distraerme, pero la señal iba y venía. Apenas se escuchaba un murmullo entre estática. Fue entonces cuando, por el espejo lateral, vi algo que hizo que mi piel se pusiera helada. A un lado del camión, justo en el borde del acotamiento, algo corría a la misma velocidad que yo. Era una figura oscura, deforme, que no tenía cara, o al menos no pude distinguirla. Lo más perturbador era cómo se movía. No parecía correr, sino más bien flotar, como si sus extremidades apenas rozaran el suelo. Frené bruscamente, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. Solo había carretera y árboles, nada más.
Tranquilo, no pasa nada, es el cansancio, me dije en voz alta, tratando de convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. Aceleré de nuevo, intentando concentrarme en la carretera. El motor seguía funcionando con normalidad, pero mi mente no. Cada vez que miraba por el retrovisor o por los espejos laterales esperaba ver algo, y aunque no lo veía, sentía que estaba ahí. Esa sensación me siguió durante varios kilómetros hasta que vi unas luces más adelante. Era un pequeño puesto de comida, de esos improvisados, donde venden tacos, gorditas y café caliente para los conductores que pasan por la zona. Decidí detenerme, más que nada para calmarme y despejarme un poco. Estacioné el camión y bajé, sintiéndome más seguro al ver a otros conductores en el lugar. «Buenas noches, ¿qué va a llevar?», me preguntó una señora mayor que estaba detrás del comal. Pedí un café y un par de tacos y me senté en una mesa cercana. Mientras comía, traté de no pensar en lo que había pasado. Escuché a un par de conductores platicando sobre accidentes en la zona. Uno de ellos mencionó algo sobre un tramo maldito, pero no presté mucha atención. Estaba más enfocado en terminar rápido y seguir mi camino. Sin embargo, uno de los conductores, un hombre mayor con gorra y bigote, se me quedó viendo. «¿Vas por la libre, joven?», me preguntó de repente. Asentí con la cabeza, tragándome el último bocado. «Ten cuidado en el kilómetro 37», dijo en voz baja, como si no quisiera que los demás escucharan. Luego se levantó y se fue, dejando su plato a medio comer. Aquello me dejó inquieto, pero no quise quedarme más tiempo para averiguar a qué se refería. Subí al camión y seguí mi camino. Para ese punto, la paranoia ya se había instalado en mi cabeza y cada sombra que veía me parecía sospechosa. Cuando pasé el tramo que, según mis cálculos, debía ser el kilómetro 37, me sentí un poco más relajado. Pero ese alivio duró poco. Al dar una vuelta cerrada, vi algo en medio de la carretera. Era un bulto, oscuro, inmóvil. Frené de golpe y encendí las luces altas. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era una figura humana, o al menos eso parecía. Estaba de pie, con los brazos extendidos hacia los lados, como si quisiera detenerme. Pero lo que me congeló no fue su postura, sino sus manos. Eran alargadas, deformes, terminadas en garras afiladas que reflejaban la luz de mis faros. Pisé el acelerador, decidido a no detenerme. El camión pasó por encima de lo que fuera que estuviera ahí, pero no sentí el impacto de las llantas. Miré por el retrovisor y no había nada, ni figura, ni bulto, ni sombra, nada. A partir de ese momento, no recuerdo mucho más del trayecto. Lo único que sé es que llegué a Mazatlán con los nervios destrozados. Entregué la carga y, sin decirle nada a nadie, me encerré en el cuarto del hotel donde estaba hospedado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía las garras. Aún puedo sentirlas a veces, incluso ahora, mientras te cuento esto. No sé qué fue lo que vi esa noche en la Sierra de Durango. Quizás solo fue el cansancio, la sugestión, o tal vez hay cosas en este mundo que simplemente no deberíamos intentar entender. Lo único que sé es que desde entonces evito esa carretera, porque hay algo en esas montañas que no pertenece a este mundo, algo que, si tienes la mala suerte de encontrar, nunca te dejará en paz. Había salido de León esa tarde, cargado con electrodomésticos para entregar en Querétaro. El camión estaba en buen estado. Había revisado los frenos y las luces antes de salir. Traía mi termo de café bien cargado y una bolsa con tortas de milanesa que mi esposa me había preparado en la mañana. «Cuídate mucho», me dijo antes de despedirme en la puerta de nuestra casa, como siempre lo hacía. Jamás pensé que esa noche esas palabras iban a quedarse grabadas en mi mente con otro significado. La carretera estaba tranquila, al menos al principio. Era un martes y no había tanto tráfico.
La mayoría de los autos que me cruzaba eran familias viajando temprano o carros pequeños de vendedores que llevaban sus mercancías a los mercados. La tarde caía despacio, tiñendo el cielo de un naranja que parecía derretirse hacia el horizonte. Pero mientras avanzaba, una sensación extraña empezó a formarse en el fondo de mi estómago. No era miedo ni ansiedad. Era como si algo en algún lugar estuviera fuera de lugar. Eran cerca de las 7 de la noche cuando el sol se ocultó por completo. Al pasar por San José Iturbide, decidí detenerme un momento en una gasolinera. Llené el tanque y aproveché para estirarme, echar un vistazo al mapa y servirme un poco más de café. ¿Va lejos, patrón?, me preguntó un joven despachador mientras limpiaba las ventanas de mi camión. A Querétaro, entrego mercancía mañana temprano, le respondí. El muchacho asintió sin mucho interés, pero luego, mientras me devolvía el cambio, dijo algo que me incomodó. Cuidado con la carretera, patrón. Por aquí dicen que se aparece un viejo debajo del puente, allá adelante. Dicen que no se le debe mirar a los ojos. No le di importancia. Uno escucha muchas historias así en el camino, y la mayoría no son más que cuentos que se inventan los locales para asustar a los forasteros. Me reí un poco para mis adentros, agradecí el servicio y volví al volante. Sin embargo, conforme dejaba atrás las luces de la gasolinera y la oscuridad se hacía más densa, esas palabras comenzaron a pesar en mi mente. El tramo que seguía era uno de esos pedazos de carretera que parecen eternos, ni luces, ni postes, ni siquiera otros vehículos por kilómetros. Solo el sonido de las llantas sobre el asfalto y la vibración constante del motor llenaban el aire. Encendí la radio para distraerme, pero lo único que encontré fue una estación con música ranchera y otra que apenas alcanzaba a transmitir un programa religioso. Eventualmente apagué el aparato y traté de concentrarme en el camino. Cuando estaba por llegar al puente que el despachador mencionó, noté algo raro. Había una neblina que parecía surgir de la nada, densa y gris como humo de leña, pero sin olor. Bajé la velocidad, atento a cualquier cosa, pues en esos lugares uno nunca sabe cuándo puede salir un animal o un carro estacionado en plena curva. Y entonces lo sentí. Un aliento cálido en mi oído derecho. Me helé al instante. Fue tan claro, tan real, que casi pude imaginar a alguien respirando junto a mi cara. Volteé la cabeza de golpe, pero no había nadie en la cabina. Nada, solo yo, mi termo de café y el sonido del motor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tragué saliva y traté de convencerme de que era mi imaginación, producto del cansancio o de aquella absurda historia del viejo. Fue entonces cuando lo vi. De pie, justo en medio del puente, había un hombre. Parecía un anciano, encorvado, con el cabello blanco y una camisa vieja de cuadros. Estaba completamente quieto, mirando hacia abajo, como si buscara algo en el suelo. Bajé aún más la velocidad, casi deteniéndome, y toqué el claxon para alertarlo de mi presencia. No se movió. Pensé en rodearlo, pero el espacio era tan estrecho que temía golpearlo con el camión. «Oiga», grité desde la ventana, pero no respondió. Solo entonces noté algo extraño. El anciano no tenía sombra. La luz de mis faros lo iluminaba directamente, pero no proyectaba nada en el pavimento. Fue ahí cuando el verdadero miedo comenzó a apoderarse de mí. Algo no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal. «Muévase, señor, es peligroso quedarse ahí», volví a gritar. Esta vez, el anciano levantó la cabeza. Lo que vi me quitó el aliento. Su rostro estaba demacrado, como si la piel se le hubiera pegado a los huesos. Sus ojos eran dos cuencas oscuras que parecían absorber la poca luz que había a su alrededor. Y entonces sonrió, una sonrisa que no era humana, que mostraba unos dientes amarillentos y desiguales. Dio un paso hacia mí y de repente sentí cómo el motor del camión se apagaba por completo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré la llave una y otra vez tratando de encenderlo de nuevo, pero no pasaba nada. El anciano seguía acercándose, lento pero seguro.
La neblina parecía espesarse a su alrededor, como si lo estuviera envolviendo. En un acto de desesperación, apreté los frenos, tiré del freno de mano y abrí la puerta. No podía quedarme ahí. Sabía que si lo hacía, algo malo iba a pasar. Corrí hacia el lado opuesto del puente, sin mirar atrás. Sentía mi corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Cuando finalmente me detuve, giré la cabeza para ver si me seguía, pero el puente estaba vacío. Ni el anciano, ni mi camión, ni siquiera la neblina. Todo había desaparecido. Me quedé parado ahí, temblando, sin saber qué hacer. Después de lo que parecieron horas, vi las luces de un tráiler acercándose. Era un colega que iba en dirección contraria. Me acerqué a la carretera, agitando los brazos para que se detuviera. Cuando el chofer bajó la ventana, le conté lo que había pasado. Me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. «Viejo, ¿estás seguro? Aquí no hay nada. Ese puente ni siquiera tiene espacio para alguien a pie», me dijo. Insistí en que lo había visto, que algo extraño había pasado. Él solo negó con la cabeza. «Mira, si quieres, te llevo al pueblo más cercano. Ahí podemos llamar a alguien para que venga por tu camión, pero de verdad dudo que encuentres a ese hombre». Acepté su oferta, aunque sabía que no podría olvidar lo que había visto. Cuando volvimos al puente con una grúa horas después, mi tráiler seguía ahí, pero algo había cambiado. En el parabrisas alguien había escrito con dedos temblorosos una sola palabra: «Regresa». Desde entonces he evitado esa ruta. Los días que siguieron intenté racionalizar lo que pasó. Tal vez fue una alucinación, un truco del cansancio, pero en el fondo sé que no fue así, porque cada vez que cierro los ojos siento ese aliento cálido en mi oído, como una advertencia de algo que todavía no entiendo del todo. Todavía me acuerdo del clima, húmedo, pegajoso, como si el aire mismo estuviera sudando. Había empezado el viaje en Monterrey temprano en la mañana con un cargamento de electrodomésticos que debía entregar en Tampico antes de que el sol se ocultara. El plan era sencillo, pero una serie de retrasos en el tráfico y una llanta ponchada me hicieron perder tiempo valioso. Ya eran casi las 10 de la noche cuando salí de Ciudad Victoria y me enfrenté a las interminables curvas y tramos oscuros de esa carretera. Para ser honesto, no me preocupaba demasiado. Esa ruta no era nueva para mí, la había recorrido docenas de veces, y aunque sabía que tenía fama de ser peligrosa, siempre me mantuve alerta. Los verdaderos enemigos de los camioneros son el cansancio y las carreteras mal iluminadas, y yo había aprendido a lidiar con ambos. Tenía mi termo de café, música en la radio y un par de anécdotas grabadas en mi celular para escuchar en caso de que el sueño me traicionara. Todo estaba tranquilo al principio. La carretera estaba vacía, apenas 1 o 2 coches pasaban en dirección contraria cada 20 minutos. El motor del camión rugía bajo mis pies, constante, casi reconfortante. Llevaba las ventanas abiertas para mantenerme despierto con el aire fresco de la noche, pero el silencio de ese tramo era tan absoluto que hacía que cualquier ruido, el crujir de las ramas, el canto lejano de un grillo, se sintiera fuera de lugar. Lo que pasó después todavía me cuesta describirlo con precisión. Iba cruzando un tramo especialmente oscuro, sin postes de luz ni casas cerca, cuando de la nada algo golpeó el parabrisas del camión con una fuerza brutal. «¡Chingado!», grité, instintivamente pisando el freno. El camión derrapó un poco antes de detenerse por completo. Mi corazón latía con fuerza, y mi primer pensamiento fue que había atropellado un animal. Pero cuando miré hacia el parabrisas, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Era una figura humana, no un cuerpo inerte, no alguien que había caído sobre el camión por accidente. Esta figura estaba atrapada en el cristal, como si hubiera impactado desde adentro. Parecía una mujer, con cabello largo y revuelto, que cubría parcialmente su rostro.
Sus manos golpeaban el vidrio desesperadamente y podía ver el movimiento frenético de sus dedos, como si intentara romperlo para salir. El pánico me paralizó por unos segundos. Estaba seguro de que no había nadie en la cabina conmigo antes de que eso sucediera. ¿Cómo demonios podía estar esa mujer ahí, atrapada en el cristal? El vidrio no estaba roto, pero las marcas de sus golpes eran reales. Pequeñas grietas comenzaban a formarse alrededor de sus manos. «No puede ser», murmuré, sin saber si estaba soñando o si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Intenté moverme, pero mis manos no respondían. Fue entonces cuando, de repente, la figura dejó de moverse. Se quedó completamente inmóvil, su rostro pegado al cristal, mirándome fijamente. No pude distinguir sus ojos por completo, pero había algo en ellos que me hizo querer gritar. No era solo miedo o desesperación lo que transmitía esa mirada, era una especie de vacío, como si estuviera viendo directamente dentro de mi alma. El sonido de un claxon me sacó del trance. Un coche pasó rápidamente junto a mi camión, iluminando brevemente el parabrisas con sus faros. En ese instante, la figura desapareció. No sé cómo, pero logré moverme. Encendí las luces interiores de la cabina y revisé cada rincón, buscando cualquier señal de que alguien estuviera ahí conmigo. Nada. Estaba completamente solo. Respiré hondo y traté de calmarme. Fue mi imaginación, me dije, aunque no estaba convencido. Quizá el cansancio me estaba afectando más de lo que pensaba. Volví a encender el motor y continué el viaje, aunque sentía un peso extraño en el pecho, como si algo me estuviera observando. Había pasado menos de una hora cuando ocurrió algo aún más extraño. El tramo de la carretera en el que me encontraba era una recta interminable, flanqueada por árboles altos que parecían devorar la luz de los faros. Todo estaba tranquilo, pero entonces vi algo por el rabillo del ojo, un movimiento rápido, justo a mi derecha. Volteé la cabeza y mi estómago se hundió. Era la misma figura. Ahora corría junto al camión, su cuerpo casi flotando sobre el asfalto. Sus brazos se movían de manera errática y su cabeza giraba en ángulos imposibles, como si no tuviera huesos en el cuello. «¡No puede ser!», grité, apretando el volante con fuerza. Aceleré, el motor rugió mientras el camión aumentaba la velocidad, pero no importaba cuánto pisara el acelerador. La figura seguía ahí, corriendo junto a mí, sin esfuerzo aparente. Fue entonces cuando hizo algo que me heló la sangre. Levantó una mano y señaló hacia adelante, como si intentara advertirme de algo. Quise ignorarla, pero no pude evitar mirar al frente. En ese instante vi algo en la carretera que no estaba ahí un segundo antes. Un bulto oscuro, justo en medio del carril. Giré el volante bruscamente para esquivarlo, sintiendo cómo el camión se tambaleaba peligrosamente. Cuando recuperé el control, miré por el retrovisor para ver qué era lo que casi había atropellado. Lo que vi hizo que me detuviera en seco. El bulto no era un animal ni un objeto inerte, era un cuerpo humano tendido de manera extraña, como si hubiera sido arrojado desde una gran altura. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que me iba a explotar. Mi instinto me decía que siguiera manejando, pero algo en mi interior me obligó a detenerme. Quizá era la idea de que podía haber atropellado a alguien, o quizá era la maldita curiosidad. Apagué el motor y bajé del camión, llevando conmigo una linterna que siempre cargo para emergencias. El aire estaba más frío de lo que debería a esa hora y un silencio antinatural reinaba en el ambiente. Caminé hacia el bulto con pasos lentos, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso como un resorte. Cuando finalmente llegué, lo que vi me dejó sin aliento. Era el mismo rostro, el rostro de la mujer que había visto atrapada en el parabrisas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, parado junto a ese cuerpo, incapaz de moverme. El frío de la noche parecía filtrarse directamente a mis huesos, y por un momento sentí que estaba soñando, que todo esto no era real.
pero las marcas en el parabrisas, las grietas donde sus manos habían golpeado, eran pruebas de que esto estaba sucediendo. Decidí regresar al camión. Algo me decía que quedarme ahí no era seguro. Cuando llegué a la cabina, mi instinto me ordenó que arrancara y me alejara lo más rápido posible de ese lugar. Y eso fue lo que hice. Pero mientras conducía, no podía quitarme de la cabeza esa mirada vacía. El resto del viaje fue un borrón. Llegué a Tampico al amanecer, entregué la carga y no mencioné nada de lo que había ocurrido. ¿Quién me iba a creer? Un camionero cansado viendo cosas en la carretera. No sería la primera vez que alguien inventa una historia para justificar un mal viaje. Sin embargo, no todo terminó ahí. Cuando regresé al punto de partida, descubrí algo que me dejó helado. El parabrisas del camión tenía marcas, pequeñas grietas que no estaban ahí antes de esa noche. Y en el suelo de la cabina, justo donde había puesto mi pie derecho durante todo el viaje, encontré algo que no debería estar ahí, un mechón de cabello oscuro. Desde ese día, evito esa carretera a toda costa. Algunos compañeros me han dicho que también han visto cosas raras en ese tramo, pero nadie tiene una explicación concreta. Solo sé que cada vez que lo recuerdo, siento ese mismo escalofrío recorriendo mi espalda y me pregunto, ¿quién o qué era esa figura y qué quería de mí? Aquella noche, llevaba una carga de acero desde Monterrey hacia la Ciudad de México. Era octubre y la luna llena se escondía detrás de nubes gruesas que parecían tragarse el cielo. La temperatura había bajado mucho al caer la noche y una ligera neblina cubría la carretera. Había tomado la ruta 57, porque aunque es larga y recta, no tiene tantas curvas como otras. Eso sí, por las noches puede sentirse como un corredor desolado en medio de la nada. Recuerdo que llevaba la radio encendida, más por costumbre que por interés. La señal iba y venía, y los locutores hablaban de cosas banales, hasta que de repente todo se cortó. Solo quedó estática. No fue inmediato, pero un escalofrío comenzó a recorrerme desde el cuello hasta la espalda. Algo en la atmósfera había cambiado. Todo estaba demasiado quieto. Poco después lo vi. A un lado de la carretera, iluminado por las luces del camión, estaba un hombre parado, haciéndome señas. Vestía un pantalón negro desgastado, una camisa de manga larga blanca y un sombrero de esos vaqueros que se ven en los pueblos del norte. Era un tipo de contextura delgada, con los hombros encorvados y el rostro escondido bajo la sombra del sombrero. Por un momento, mi instinto me dijo que siguiera de largo, que ignorara al extraño. Pero entonces me acordé de mi viejo amigo Toño, quien me había contado que una vez dejó tirado a un hombre que necesitaba ayuda y más tarde supo que había muerto. La culpa lo había consumido desde entonces. «Nunca sabes cuándo puedes salvarle la vida a alguien», me dijo una vez. Sus palabras me pesaron esa noche. Pisé el freno y me detuve unos metros más adelante. Bajé la ventana del copiloto y me asomé. Él caminó hacia mí con pasos lentos, como si le costara moverse. Cuando llegó a mi altura, pude verlo mejor bajo las luces interiores del camión. «¿Para dónde va?», pregunté, aunque ya me sentía incómodo. Había algo en su forma de moverse, en cómo mantenía la cabeza gacha, que no me cuadraba. El hombre levantó la cabeza y aunque intentó hablar, no salió ningún sonido de su boca. Pensé que quizá era mudo. Me hizo señas con las manos, como indicando que necesitaba un aventón. Su rostro estaba cubierto de cicatrices finas, como líneas que se cruzaban de manera caótica en sus mejillas y frente. Pero lo que realmente me hizo sentir un nudo en el estómago fue su boca, o más bien la ausencia de ella. No había labios ni abertura. Su boca estaba sellada por piel lisa, como si nunca hubiera existido. No quise parecer grosero, así que desvié la mirada y abrí la puerta. «Suba, pues, pero no puedo llevarlo muy lejos, voy cargado y con prisa», le advertí. El hombre asintió y se acomodó en el asiento del copiloto. Cerré la puerta, pisé el acelerador y retomé la marcha.
Durante los primeros minutos todo fue silencio. Intenté no mirarlo demasiado, pero la curiosidad me estaba matando. ¿Cómo alguien podía vivir así, sin boca? ¿Había tenido un accidente? ¿Era una malformación? Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿De dónde viene?, pregunté, más que nada para romper la tensión. Obviamente no esperaba una respuesta hablada, pero tal vez podría hacerme señas o algo. Entonces lo escuché, no con mis oídos, sino en mi cabeza. De lejos, la voz era profunda, grave, y parecía resonar en lo más profundo de mi mente. Mi primer reacción fue mirar al hombre, pero seguía inmóvil, con el rostro bajo la sombra de su sombrero. Su boca seguía tan cerrada como antes. Me tomó unos segundos procesar lo que había pasado. Pensé que tal vez estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, estaba despierto y había escuchado esa voz. Sin mover los labios, él me había hablado. Tragué saliva y traté de concentrarme en la carretera. ¿Qué tan lejos?, me atreví a preguntar, casi sin darme cuenta. Muy lejos, más de lo que imaginas. Su voz volvió a inundar mi cabeza. Ahora no tenía dudas. Era él. Mi cuerpo entero se tensó, pero intenté mantener la calma. Tal vez estaba soñando despierto, tal vez el cansancio me estaba haciendo alucinar. Me aferré al volante, como si de eso dependiera mi cordura. ¿A dónde quiere llegar?, pregunté, con la voz más firme que pude. ¿Dónde termina el camino? Su respuesta fue críptica, casi poética, y no ayudó en nada a calmarme. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue lo que pasó después. Mientras él decía esas palabras en mi cabeza, sentí una presión extraña, como si alguien me estuviera apretando el cráneo desde dentro. Era leve, pero incómoda, como un zumbido que no se podía ignorar. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora era un silencio cargado, pesado, como si el aire dentro de la cabina hubiera cambiado de densidad. Intenté no mirar al hombre, pero cada tanto mis ojos se desviaban hacia él, casi por inercia. Seguía ahí, quieto, con las manos sobre las piernas y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Pasaron los minutos, o tal vez fueron horas, no lo sé. En algún momento sentí la necesidad de hablar, de romper esa atmósfera opresiva. ¿Qué le pasó a su boca?, pregunté, aunque me arrepentí en cuanto las palabras salieron de mi boca. Era una pregunta estúpida, pero no pude evitarla. Por un momento no pasó nada, pero luego esa voz volvió a mi cabeza. La perdí, como tú podrías perder la tuya. Mi corazón se detuvo por un instante. La frialdad con la que lo dijo, esa indiferencia, era como si estuviera hablando de perder un lápiz o un sombrero. Mi respiración se volvió pesada y por un segundo pensé en detenerme y sacarlo de la cabina, pero algo me decía que eso sería un grave error. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, casi tartamudeando. Todo a su tiempo. La presión en mi cabeza volvió, más fuerte esta vez. Fue como si alguien me hubiera apretado las sienes con un tornillo invisible. Solté una maldición y reduje la velocidad. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba estar lejos de ese hombre. De pronto, él giró la cabeza hacia mí. Aunque su boca seguía cerrada, pude sentir su mirada fija, penetrante, como si me estuviera viendo el alma. ¿Por qué paraste?, su voz retumbó en mi mente. «Porque ya no puedo más», grité, y golpeé el volante con la palma de la mano. El camión se tambaleó ligeramente al borde de la carretera, pero logré controlarlo. A lo lejos vi una pequeña desviación y decidí que ahí lo dejaría. No me importaba si tenía que caminar, no me importaba si se enojaba, no podía seguir con él. Detuve el camión en la entrada de un camino de terracería y me giré hacia él. «Baje aquí, no puedo llevarlo más lejos», dije, tratando de sonar firme. El hombre no se movió, solo me miró y sentí que el aire en la cabina se volvía más frío. «Esto no ha terminado». Su voz sonó diferente esta vez, más oscura, más pesada, y entonces, antes de que pudiera reaccionar, él simplemente desapareció. No se levantó,
No abrió la puerta, no hizo nada. Un parpadeo y ya no estaba ahí, solo quedó el asiento vacío. No sé cuánto tiempo me quedé ahí en shock. Cuando finalmente reaccioné, el frío en la cabina ya se había ido, pero el miedo seguía en mi pecho, apretándome el corazón como un puño. No volví a tomar la ruta 57 de noche, pero hasta el día de hoy a veces siento esa presión en la cabeza, como si alguien estuviera tratando de entrar en mi mente, y a veces, cuando estoy completamente solo en la carretera, juro que escucho su voz. Antes de entrar de lleno a lo que sucedió, permíteme ponerte un poco en contexto. Llevo más de 15 años manejando tráiler. Empecé joven, con apenas un par de cambios en el camión de mi tío. Desde entonces he aprendido a amar las largas jornadas en carretera. No me molestan las noches sin dormir ni los kilómetros de desolación. Es un trabajo solitario, sí, pero hay algo de libertad en no estar atado a un lugar fijo. Esa semana me habían asignado un viaje de Monterrey hacia Mazatlán. Llevaba un cargamento de maquinaria pesada. No era nada fuera de lo común, pero las fechas me traían algo presionado. Era finales de octubre, y como suele pasar en esta temporada, las lluvias no daban tregua. Había escuchado rumores entre los compañeros de que la carretera que atraviesa la Sierra Madre Occidental estaba en pésimas condiciones por los deslaves, pero no tenía opción. O tomaba esa ruta o llegaba tarde con la entrega, y eso significaba perder el bono. La jornada había empezado normal. Cargué el camión por la mañana, revisé todo el equipo, luces, frenos, tanque lleno, y salí en cuanto me dieron luz verde. Para cuando llegué al tramo montañoso ya era de noche. La neblina era espesa, como un velo que se pegaba al parabrisas, obligándome a mantener la velocidad al mínimo. No podía ver más allá de unos pocos metros. La carretera estaba desierta, como suele pasar en esas rutas tan alejadas. Solo de vez en cuando me cruzaba con algún autobús o un auto viejo, pero el tráfico era casi inexistente. Todo comenzó cuando vi las primeras gotas de lluvia. Al principio no le di importancia. Estaba acostumbrado a las lluvias torrenciales de la sierra. Pero algo llamó mi atención. Las gotas que caían sobre el parabrisas no eran transparentes, como debería ser el agua. Eran rojas. Pensé que tal vez era el reflejo de alguna luz trasera o un efecto de la neblina, pero no había nada a mi alrededor que explicara aquel color. Encendí los limpiaparabrisas, pero en lugar de limpiar la lluvia, la mancha roja se extendió como si estuviera embarrando sangre. Me detuve en seco. Apagué el motor y me incliné hacia el parabrisas para observar más de cerca. Lo que sea que estuviera cayendo no solo era rojo, sino espeso, casi como si fueran gotas de algún líquido denso. Toqué con la yema de los dedos y noté que la sustancia era pegajosa, como si fuera, no quiero sonar ridículo, pero parecía sangre. No puede ser, murmuré para mí mismo. Encendí la luz interior de la cabina y revisé mi mano. Efectivamente, estaba manchada de aquel líquido rojo. El olor me golpeó de inmediato. Era metálico, inconfundible. Era sangre. Traté de calmarme. Esto tiene que tener una explicación lógica, me repetí. Quizás un animal había sido atropellado más adelante y las gotas eran salpicaduras, o tal vez era lodo mezclado con minerales rojizos. Sin embargo, algo en el ambiente me decía que no estaba en lo correcto. Revisé el GPS para ver cuánto faltaba para llegar al siguiente poblado. Pero, como era de esperarse en esas zonas, la señal era nula. Ni modo, pensé. Tendría que seguir avanzando. Volví a encender el motor y traté de mantener la vista fija en el camino, pero la lluvia no paraba, al contrario parecía intensificarse. Las gotas golpeaban con fuerza el techo del camión, como si fueran pequeñas piedras. El parabrisas estaba completamente cubierto de esa sustancia roja y los limpiaparabrisas no hacían más que embarrarla, volviéndolo todo más turbio. Fue entonces cuando lo vi. Apenas distinguí una figura a un lado de la carretera. Parecía una persona,
pero no estaba seguro. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. «¿Todo bien?», grité, esperando que la figura me respondiera. Pero no dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil. La luz de los faros apenas alcanzaba a iluminarlo. Era un hombre alto, con ropa desgastada y el rostro cubierto de algo que no pude identificar. Lo que me perturbó no fue su apariencia, sino la forma en que estaba parado, como si no le importara que yo estuviera allí, como si no le importara nada en absoluto. Decidí no detenerme. Algo en mi interior me gritaba que siguiera avanzando, que no me detuviera bajo ninguna circunstancia. «No es tu problema», me dije mientras aceleraba. Unos minutos después, la figura desapareció de mi mente, pero el malestar no. La lluvia seguía cayendo con fuerza y cada vez parecía más espesa, casi como si estuviera coagulándose sobre el parabrisas. En un intento por mantenerme alerta, encendí la radio. Solo se escuchaba estática. Cambié de estación varias veces, pero no encontré nada. «Perfecto, justo lo que necesito», gruñí. Fue entonces cuando el motor comenzó a fallar. Al principio pensé que eran los cambios, pero no. El camión empezó a temblar y el motor se apagó de golpe, dejando todo en completo silencio. Me quedé inmóvil por unos segundos, con las manos apretadas al volante. Solo se escuchaba el golpeteo constante de aquella lluvia roja sobre la carrocería. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondió. «No me hagas esto ahora», murmuré mientras giraba la llave una y otra vez. Finalmente, después de varios intentos, el motor arrancó, pero algo no estaba bien. Había un ruido extraño, como si algo estuviera atrapado en el chasis. Bajé del camión con la linterna en mano, maldiciendo entre dientes. La carretera estaba completamente vacía y cubierta de aquella lluvia espesa. Cuando apunté la linterna hacia el suelo, mi estómago dio un vuelco. No era agua lo que se acumulaba en los charcos, sino sangre, sangre auténtica. Podía olerla, sentir su viscosidad bajo mis botas. Me agaché para revisar la parte baja del camión y lo vi. Había algo atorado en las llantas traseras. Era un animal, o al menos eso parecía. Su cuerpo estaba desgarrado, irreconocible, como si lo hubieran destrozado a propósito. De repente sentí que alguien me observaba. Giré la linterna hacia la carretera y allí estaba él de nuevo. El hombre que había visto antes. Esta vez estaba más cerca. Su rostro estaba completamente cubierto de sangre y sus ojos no tenían vida. «¿Qué quieres?», grité, retrocediendo hacia la cabina del camión. El hombre no respondió, simplemente señaló hacia el remolque con un movimiento lento y antinatural. Algo dentro de mí me dijo que no debía mirar, que no debía abrir el remolque. Pero la curiosidad, o quizás el terror, me obligó a hacerlo. Cuando abrí las puertas, mi mente se quedó en blanco. El cargamento que debía estar allí había desaparecido. En su lugar solo había cuerpos, decenas de cuerpos amontonados como si fueran carne de desecho. Algunos eran hombres, otros mujeres y otros no podía decir qué eran. Cerré las puertas de golpe y me subí al camión temblando. Pisé el acelerador con fuerza, pero el camión no avanzó. El hombre seguía allí cada vez más cerca con una sonrisa que no era humana. Y entonces todo se oscureció. Desperté varias horas después, al amanecer, en el mismo lugar. No había rastros de sangre, ni del hombre ni de los cuerpos, pero desde ese día, cada vez que conduzco por la sierra, siento que alguien me observa, y en las noches de lluvia no puedo evitar recordar aquel olor metálico y viscoso. Me pregunto si algún día podré olvidar, o si la carretera simplemente está esperando para volver a reclamarme. Eran cerca de las 9 de la noche cuando me adentré en la sierra. Había estado lloviendo todo el día y aunque la tormenta había amainado, el pavimento seguía mojado. El aire estaba pesado, casi como si fuera a llover otra vez. Puse música para mantenerme despierto, aunque no estaba muy cansado. Apenas había avanzado unos cuantos kilómetros cuando noté algo extraño, un movimiento en el borde de la carretera,
A la luz de los faros vi una figura cruzar rápidamente de un lado al otro. Al principio pensé que era un perro o algún animal pequeño, pero algo me hizo fruncir el ceño. No parecía moverse como un perro, y lo poco que alcancé a ver era demasiado grande para ser un coyote. Me quedé con esa imagen en la mente mientras seguía manejando, aunque traté de no pensar demasiado en ello. Hay muchos animales en la sierra, me dije. Nada fuera de lo normal, pero unos minutos después lo vi de nuevo. Esta vez estaba parado a un lado de la carretera. Lo iluminé con los faros por un par de segundos antes de que desapareciera entre los árboles. Era un ciervo, o al menos eso parecía. Tenía la cornamenta típica de esos animales y un cuerpo delgado, aunque algo en su postura me hizo sentir incómodo. Estaba demasiado quieto, como si estuviera observándome. Lo que más me inquietó fueron sus ojos. No eran los ojos de un animal, eran humanos, como si hubiera algo o alguien más detrás de esa mirada. Sacudí la cabeza, intentando despejar la mente. Es el cansancio, me dije en voz alta. No sería la primera vez que mi mente me juega una mala pasada después de tantas horas manejando. Bajé la ventanilla para dejar entrar el aire frío de la sierra y encendí un cigarro. El sonido del motor y el humo me ayudaron a tranquilizarme, pero esa sensación de estar siendo observado no desapareció. Unos 20 minutos más tarde lo vi otra vez. Esta vez estaba en el carril contrario, corriendo en la misma dirección que yo. Aceleré tratando de dejarlo atrás, pero en lugar de desaparecer, el maldito animal seguía apareciendo. No me miraba directamente, pero sabía que estaba consciente de mí, lo sentía. Finalmente tomé una decisión. Frené el camión y me estacioné en un pequeño tramo de tierra junto a la carretera. Apagué las luces y esperé en silencio, tratando de convencerme de que no había nada extraño. Miré a mi alrededor, pero la noche era tan oscura que no se veía más allá de los árboles. El único sonido era el del motor en ralentí y mi propia respiración. De pronto, algo se movió frente a mí. Allí estaba, parado en medio de la carretera, como si estuviera esperándome. Era el mismo ciervo, aunque esta vez había algo diferente en él. Estaba de pie sobre dos patas, como un humano. Su cuerpo parecía deformado, casi como si fuera una mezcla de hombre y animal. Y luego sonrió, juro que lo hizo. Abrió la boca y mostró una sonrisa que no debería pertenecerle. No era natural, no era posible. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que tenía que salir de ahí. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y dejé al animal atrás, o al menos eso creí. Pero mientras avanzaba, esa sensación de ser observado no desaparecía. Sentía que algo me seguía, aunque no podía verlo por los espejos. Unos kilómetros más adelante, me detuve en una gasolinera que encontré al pie de una colina. Había un solo empleado, un muchacho joven que parecía aburrido detrás del mostrador. Le pedí que llenara el tanque y aproveché para comprar un café. Mientras esperaba, no pude evitar mirar hacia la carretera, temiendo que el animal apareciera de nuevo. ¿Todo bien, jefe?, preguntó el muchacho notando mi expresión. Sí, todo bien, solo que la sierra está más rara de lo normal esta noche, le respondí, tratando de sonar casual. El muchacho me miró con curiosidad. Dicen que por aquí se ven cosas raras, ¿no? Mi abuelo siempre decía que en esta parte de la sierra hay algo que no es de este mundo. Gente que desaparece, cosas que te siguen. Me quedé callado. No quería darle más vueltas al asunto, así que pagué y regresé al camión. El tanque estaba lleno y aunque tenía la opción de quedarme un rato más, algo me decía que lo mejor era seguir adelante. La última parte del trayecto fue la peor. El camino se hacía cada vez más angosto y la neblina comenzó a cubrir la carretera. Apenas podía ver unos metros delante de mí. De repente, el radio se apagó por completo, dejando solo el sonido del motor y el crujir del pavimento bajo las llantas. Entonces lo escuché. Era un sonido extraño, como un gruñido bajo y profundo, mezclado con algo que no puedo describir. Miré por el retrovisor, pero no vi nada.
Sin embargo, la sensación de ser seguido se hizo más intensa. Aceleré, ignorando las curvas y el peligro de derrapar. Solo quería salir de la sierra lo antes posible. En una de las curvas más cerradas, vi algo que me heló la sangre. El ciervo estaba parado en medio de la carretera, esperándome, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor había más figuras. No pude distinguir bien qué eran, pero todas tenían la misma mirada, ojos humanos en cuerpos de animales. No recuerdo mucho de los últimos minutos. Solo sé que pasé por ese grupo sin detenerme, rezando porque no me siguieran. Cuando finalmente salí de la sierra y llegué a la carretera principal, me detuve en un puesto de comida para camioneros. Pedí un café y traté de tranquilizarme, pero no pude. Incluso ahora, mientras cuento esto, sigo sintiendo esos ojos sobre mí. Desde entonces evito pasar por la Sierra de Arteaga. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero una cosa es segura. Hay algo en esas montañas que no pertenece a este mundo, algo que nos observa desde la oscuridad, esperando. Había ajustado mis espejos retrovisores antes de salir, como siempre. Con un camión de este tamaño, no puedes darte el lujo de no hacerlo. Así que cuando algo llamó mi atención por el rabillo del ojo, supe que no era normal. Fue como un parpadeo, un movimiento que capté en el espejo lateral del lado del copiloto. Mi primer pensamiento fue que tal vez otro vehículo venía detrás y que sus luces habían rebotado extraño en los espejos, pero cuando volví a mirar me quedé helado. En el espejo, claramente, vi a alguien sentado en el asiento del copiloto. Al principio, pensé que era mi imaginación, porque ¿cómo iba a haber alguien ahí? Estaba completamente solo desde que salí, pero no era una sombra ni un reflejo de algo externo. Era una persona, o al menos parecía una. El detalle que me puso la piel de gallina fue que esa persona era idéntica a mí. No exagero, era como verme en un maldito espejo, pero con una diferencia que hacía que se me revolviera el estómago. Esa versión de mí tenía una expresión que nunca he visto en mi propia cara, una mezcla de burla y maldad que no sé cómo describir. Me miraba fijamente, como si estuviera esperando que hiciera algo, que reaccionara. Parpadeé varias veces tratando de convencerme de que era un juego de luces, una alucinación por el cansancio, pero la figura seguía ahí. Y luego sonrió. No lo pensé mucho. Giré el volante bruscamente y detuve el camión en la orilla, encendiendo las luces de emergencia. Me quedé respirando con dificultad, tratando de calmarme. Es el cansancio, me dije en voz alta, como si hablarme a mí mismo pudiera convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando volví a mirar al asiento del copiloto, no había nadie. Decidí bajarme para estirar las piernas y despejarme un poco. El aire frío de la madrugada golpeó mi cara, lo que me ayudó a recuperar algo de claridad. Encendí un cigarro y me recargué contra la puerta del camión, mirando hacia la carretera vacía. A esas horas apenas si pasan algunos vehículos, y la mayoría son otros traileros como yo. Pero esa noche, el silencio era casi absoluto. Ni un carro en el horizonte, ni el sonido de un animal en el monte cercano. Solo el viento que hacía crujir las ramas de los matorrales. Subí de nuevo al camión y revisé el asiento del copiloto, tocándolo como si esperara encontrar algo tangible, alguna evidencia de que lo que vi había sido real. Nada. Me reí nervioso, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Quizás había manejado demasiado sin parar y mi mente me estaba jugando trucos. Tomé un sorbo de café de mi termo, aunque ya estaba frío, y volví a ponerme en marcha. El resto del camino, hasta llegar al entronque con la carretera libre, fue relativamente tranquilo, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Cada vez que miraba los espejos, sentía un nudo en el estómago, como si temiera que esa cosa volviera a aparecer. Pero no pasó nada, al menos no todavía. Era casi medianoche cuando llegué a un pequeño parador cerca de un pueblo llamado General Cepeda. Había pasado por ahí muchas veces, pero nunca me había detenido.
Esa noche, sin embargo, sentí la necesidad de hacerlo. Tal vez quería estar rodeado de otras personas, aunque fuera por un rato. El parador era pequeño, una tiendita, un par de bombas de gasolina y una fonda con luces amarillentas que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Entré a la fonda y pedí un café. Había un par de traileros más en las mesas, hablando en voz baja. Me senté cerca de la ventana, desde donde podía ver mi camión estacionado. Todo parecía normal, hasta que noté algo extraño. Las luces del interior del camión estaban encendidas. Fruncí el ceño. Estaba seguro de haber apagado todo antes de bajarme. Me quedé mirando, tratando de entender qué pasaba, cuando lo vi de nuevo. Ahí estaba, sentado en el asiento del conductor esta vez, mirándome fijamente desde el parabrisas. Era mi reflejo, pero no era yo. Esa sonrisa burlona seguía ahí, como si supiera algo que yo no. ¿Todo bien, compa?, me preguntó el mesero, al notar que me había quedado helado. No respondí, solo me levanté de golpe y corrí hacia el camión. Cuando llegué, las luces estaban apagadas y el interior estaba vacío. Abrí la puerta y subí, buscando algún indicio de que alguien más había estado ahí, pero no encontré nada. Cerré los ojos y respiré profundo. Algo estaba mal, y lo peor era que no tenía idea de qué era. Decidí seguir manejando. No quería quedarme ahí más tiempo. La carretera estaba desierta, y el único sonido era el del motor del camión. Me esforzaba por mantener la vista fija en el camino, evitando mirar los espejos, pero era imposible ignorarlos por completo. Cada vez que mis ojos se desviaban hacia uno de ellos, sentía como si algo me estuviera esperando. Fue en una recta larga, poco antes de llegar a la entrada de Monterrey, cuando sucedió lo peor. Estaba revisando los instrumentos del tablero cuando lo vi de nuevo, pero esta vez no en el espejo. Estaba sentado a mi lado, en el asiento del copiloto. Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí un frío recorrerme la espalda. «No te preocupes», dijo. Su voz era igual a la mía, pero había algo en ella que la hacía sonar vacía. Solo vine a despedirme. No podía moverme. Mis manos estaban rígidas en el volante y mis ojos seguían fijos en la carretera. Podía verlo por el rabillo del ojo, pero no me atrevía a girar la cabeza. Mi reflejo, o lo que fuera esa cosa, estaba ahí, sonriendo con una tranquilidad que me aterraba. «Nos vemos pronto», dijo, y luego desapareció. Cuando finalmente llegué a mi destino, estaba pálido y temblando. Bajé del camión y revisé todo de nuevo, buscando algo que me ayudara a entender lo que había pasado, pero no encontré nada. Entregué la carga y en lugar de regresar por la misma carretera, tomé otra ruta, aunque eso significara tardarme más. Desde esa noche, algo cambió en mí. Dejé de manejar de noche y siempre llevo un amuleto conmigo, uno que me dio un compañero trailero después de contarle lo que viví. Nunca me dijo si creía en mi historia, pero me recomendó no mirar los espejos por mucho tiempo cuando estuviera solo en la carretera. «A veces no somos los únicos que estamos ahí», me dijo. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi. Quizás era un reflejo de algo dentro de mí, o tal vez era algo más, algo que no pertenece a este mundo. Lo único que sé es que, desde esa noche, evito las rutas solitarias y las madrugadas en la carretera, porque hay cosas que es mejor no ver. Esa semana tenía que entregar un cargamento en Mazatlán, Sinaloa. Salí desde la Ciudad de México con la caja vacía y planeaba cargar mercancía en Durango antes de seguir al norte. La ruta era bastante directa, pero las cosas empezaron a sentirse raras en cuanto pasé Torreón. Había algo en el ambiente que no me cuadraba. No sé si era el silencio o esa sensación de que alguien te está mirando, aunque estés solo. Recuerdo que antes de que todo se descontrolara, me detuve en una gasolinera para cargar diésel. Eran casi las 9 de la noche y el encargado, un señor ya mayor,
Me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad mientras llenaba el tanque. ¿Vas a seguir manejando hasta Durango?, me preguntó mientras ajustaba la manguera. Sí, quiero llegar al menos a la caseta antes de las 12. Después de eso paro a descansar, le contesté. El hombre se quedó callado por un momento y luego, como si no pudiera evitarlo, agregó: tenga cuidado en la carretera. Por estos rumbos pasan cosas raras. Le agradecí el consejo y subí al camión, pensando que solo intentaba asustarme con alguna historia local. No sería la primera vez que alguien lo hacía, pero mientras arrancaba el motor, algo en su expresión me quedó rondando en la cabeza. La carretera estaba más oscura de lo normal. No había luna esa noche y los faros del camión apenas iluminaban unos metros por delante. Me concentré en el camino, dejando que la monotonía del motor y el ruido del viento me mantuvieran alerta, pero entonces, a unos kilómetros de la salida de un pequeño poblado, escuché algo que no tenía sentido: risas. Primero pensé que eran las voces de la radio, aunque la tenía apagada. Luego consideré que tal vez estaba tan cansado que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero las risas seguían ahí, flotando en el aire. Venían de atrás, de la caja del remolque. Frené el camión en seco. El chirrido de los frenos resonó como un grito en medio de la noche. Me quedé quieto por un momento, con las manos apretadas en el volante, intentando razonar. La caja estaba vacía. Lo sabía porque la había revisado antes de salir. Pero si estaba vacía, ¿quién o qué podía estar riéndose ahí dentro? Respiré hondo. Agarré una linterna que siempre llevo conmigo y bajé del camión. El aire nocturno era frío y cortante, y la única luz que tenía era la de los faros traseros y mi linterna. Caminé hasta la parte de atrás del remolque. Mis botas resonaban sobre el asfalto como si estuviera en una cueva. Cuando llegué a las puertas, las risas cesaron de golpe. Abrí las puertas de un tirón, con la linterna lista para iluminar el interior. Como esperaba, la caja estaba completamente vacía. Las paredes de metal reflejaban la luz y no había absolutamente nada fuera de lugar. Pero justo cuando me giré para regresar a la cabina, lo vi. Un rostro que surgió directamente de la pared metálica de la caja, como si la superficie del remolque fuera agua y alguien la atravesara desde el otro lado. Era pálido, casi translúcido, con ojos hundidos y una expresión que me heló la sangre. No dijo nada, no hizo ningún movimiento, solo me miró. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me quedé congelado ahí, pero cuando parpadeé, el rostro ya no estaba. Había desaparecido tan rápido como había aparecido, dejando solo el reflejo de mi linterna en la pared metálica. Subí al camión lo más rápido que pude y arranqué el motor. Sentía que el corazón me iba a salir del pecho, pero me obligué a mantener la calma. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, una sombra o algo así. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Había visto ese rostro y no había ninguna explicación lógica para ello. El resto del camino hasta Durango fue una tortura. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, sentía que algo o alguien me estaba observando desde la caja. Apagué la música, apagué todo. Solo quería llegar a mi destino lo antes posible. Cuando finalmente llegué a la ciudad, me detuve en un paradero de camiones y estacioné en un rincón apartado. Apagué el motor y me quedé sentado en la cabina mirando hacia la oscuridad. Había otros camioneros alrededor, algunos fumando, otros platicando. Quise bajar y contarles lo que me había pasado, pero no sabía ni por dónde empezar. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro. A la mañana siguiente, decidí revisar la caja una vez más, con la esperanza de encontrar algo que explicara lo que había visto. Pero estaba igual que la noche anterior, vacía y completamente normal. Me quedé pensando en lo que había pasado durante todo el día.
Traté de enfocarme en el trabajo, pero no podía sacarme de la cabeza las risas y ese rostro. Y lo peor es que sabía que tenía que seguir manejando. Mi próximo destino era Mazatlán, y aunque una parte de mí quería renunciar al viaje, no tenía opción. Este trabajo es todo lo que tengo, y si no cumplía con la entrega, perdería mi contrato. Esa noche, cuando retomé la carretera, todo parecía normal al principio. El tráfico era ligero, y aunque el ambiente seguía siendo extraño, me concentré en mantener la vista en el camino. Pero a unos kilómetros de salir de Durango, algo más ocurrió. Vi algo en el espejo lateral. Al principio pensé que era un reflejo, un juego de luces, pero cuando miré de nuevo, lo vi claramente. Una figura parada en el techo del remolque. Era alta, con una silueta apenas distinguible contra el cielo estrellado. No sé cómo había llegado ahí, pero estaba seguro de que no era un pasajero ni un bromista. No podía serlo. Frené el camión de golpe, esperando que la figura cayera o desapareciera, pero cuando bajé para revisar, no había nadie. El techo del remolque estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada ahí. Y sin embargo, el peso de esa presencia seguía ahí, como un nudo en el estómago. Decidí no detenerme más. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, quería dejarlo atrás. Pero mientras más me alejaba, más fuerte era la sensación de que algo estaba conmigo. A lo lejos, en el horizonte, las luces de Mazatlán parecían un faro de esperanza. Solo tenía que llegar ahí, entregar la carga y olvidarme de todo. No sé cómo logré terminar ese viaje. Llegué a Mazatlán poco antes del amanecer, entregué la mercancía y salí del remolque tan rápido como pude, pero esa experiencia nunca me dejó del todo. Desde entonces evito esa ruta siempre que puedo, y cada vez que escucho risas en la distancia, aunque esté rodeado de gente, me tiemblan las manos, porque sé que hay cosas en estas carreteras que no podemos entender. Y sé que ese rostro, de alguna forma, todavía me está mirando. Espero que esta historia te haga pensar 2 veces antes de manejar solo por la noche. Aquí en México, las carreteras guardan secretos, y algunos de ellos no deberían ser descubiertos. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima vez que abras la puerta de tu remolque, algo te esté esperando.